Hola Silvia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Igualmente, Aníbal, un placer. ¿Ya certificaste? ¿Ya sos un animador certificado? Soy un animador certificado, sí. Muchas Bravo, bravo, felicitaciones. Bueno, para nuestra gente que escucha nuestros programas, y contanos un poquito, primero me gustaría que te presentes vos y después que nos cuentes un poquito algo de lo que tenés allá atrás que dice Movimiento Laudato Si, para los que no lo conocen. Bueno, mi nombre es Silvia Alonso, soy casada con un ex profesor universitario, estamos jubilados los dos, Ajá. no tenemos hijos, aunque el refrán dice al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Tengo unos cuantos sobrinos, ya tengo sobrinos nietos, Ah, mira qué lindo. no en Argentina, en España. Eh, Soy licenciada en gestión de políticas públicas. Empecé 3 carreras, las 2 primeras no las terminé, sí terminé la tercera. La primera fue computación científica, la segunda fue abogacía Ajá. y la tercera licenciada en gestión de políticas públicas. Ajá. Tengo varios posgrados, uno de Administración de Empresas Industriales, por ejemplo, en el IAE, que es la Escuela de Negocio de la Universidad Austral. Sí, Cuando yo lo hice todavía no existía la Universidad Austral, existía solo la Escuela de Negocios, claro, lo que hoy es IAE Business School. claro. Y quizás el posgrado que más me marcó fue una especialización, es el equivalente a un máster, dos Ajá. años con tesis, que hace la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina de esa universidad, junto con la Asociación Argentina de Médicos por el Ambiente, Médicos por el Medio Ambiente se llaman ellos, Ah, aunque a mí me gusta decir ambiente, no medio sí, ambiente, no, no que es sé, un error sí. acumulado, Ujú, que después te cuento la anécdota, lo aprendí en ese posgrado. ujú. Y esto que es, como te decía, una especialidad para los médicos, es salud y ambiente. Y a partir de ahí me fui metiendo en estos temas dentro de toda la compleja problemática ambiental. Um, Estuve toda mi vida participando en distintas organizaciones de la sociedad civil, ONG, o como llaman específicamente a las que son de la Iglesia, OBF, que así lo llaman Naciones Unidas, organizaciones basadas en fe. Y dentro de ellas coordiné muchos años un par de equipos de mi diócesis, que es la diócesis de San Isidro. Uno de ellos es el EDIPA. Y EDIPA, Equipo Diocesano Pastoral Ambiental, es fundadora, esa organización eclesial, fundadora, entre otras organizaciones y entre otras personas, del movimiento que en ese momento se llamaba Movimiento Católico Mundial por el Clima, y Ajá. que años después se transformó en lo que somos hoy el movimiento Laudato Si. Um, a ver, te sigo contando del movimiento. Eh, Vos eh, cuando quieras me frenás y no, me está bien. preguntás. Estamos hablando, bueno, esta génesis del movimiento, ¿no? ¿Se origina exactamente en dónde o más o menos? ¿En qué? ¿En Europa y más o menos en qué época? A ver, el movimiento nació el mismo año que la encíclica, en Ah, 2015. 2015. Perfecto. Unos meses antes, igual Ujú. ya todas las organizaciones que estamos en estos temas en el mundo sabíamos que venía la encíclica, Sí, sí, sí. porque no sé si sabés la génesis de la encíclica, pero no fue algo que escribió Francisco No, no, en no, sí, sí. soledad con sus especialistas, sino que durante un proceso de aproximadamente 2 años, escuché una vez, eh, fue recibiendo, buscando y recibiendo información de Ujú. entidades de todo el mundo, entre ellas de Argentina. Así que, digamos, sabíamos que se venía la encíclica. Sí. En enero de 2015 nace el movimiento Laudato Si, que no fue que nació en un lugar, si viene quizás el principal fundador,
que es Tomás Insúa, otro argentino. Ah, mira. eh, exacto, y otro argentino y de mi diócesis, solamente que ya no vivía en Argentina. En ese momento él estaba en Estados Unidos, pero estuvo viajando, así que fueron distintas organizaciones de distintas partes del mundo Sí, y distintas personas. claro. Eh, para que tengas idea, hay otro argentino más en la génesis del movimiento, Ajá, que es el doctor Pablo Canciani. ajá, Pablo Canciani es físico, doctor en física, y fue uno de los relatores de los primeros informes del IPCC. Para quienes no sepan, es el panel intergubernamental de cambio climático, ajá, esta organización internacional de montones de científicos alrededor del mundo, y él participaba, era uno de esos científicos, y el padre de él, ya fallecido, que lo tuve como en la mesa examinadora cuando tuve que defender mi tesis de maestría, y a Pablo lo tuve de profesor en mira, esa tesis. Y él eh, era uno de los relatores, el padre dirigía una de las áreas del IPCC cuando compartió el premio Nobel con Al Gore, que la gente se recuerda de Al Gore y de la película La verdad incómoda, sí, que fue la razón por la cual los dos eran cambio climático, pero en realidad ese año el premio Nobel, que fue de la paz, creo que le dieron a los dos, fue compartido. Mitad del claro, premio se lo llevó Al Gore por la película sí. y la otra mitad se lo llevó el panel intergubernamental de cambio climático. Y Ahora, bueno, y Pablo fue otro de los fundadores. este panel, digamos, digamos, no depende de ningún gobierno, es totalmente independiente y porque viste que Es, hay muchas cosas que a veces vienen Naciones Unidas que uno las tiene a veces con pinza porque hay muchas tensiones políticas muchas veces entre esas cuestiones y a veces uno es muy difícil, aunque parezca mentira, acceder a números reales y a tener una clara y real, digamos, fotografía de lo que le está aconteciendo al planeta en el día de hoy, digamos, ¿no? Uno tiene como un montón de cosas, hay proyecciones, hay estudios de cálculo, hay investigaciones, pero como es un tema de tantas facetas, de tantas aristas para poder sí. entender y comprenderlo realmente, que también es Puedo móvil, ayudar en... Claro, ese es el otro tema. No hay nada estático. claro. E incluso, mira, esta semana tuve que hacer una presentación para Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal que están haciendo por el tiempo de la creación, todos los martes a las 6 de la tarde, distintas temáticas por distintas personas. Interesantísima la Ujú. idea. A mí me pidieron si podía hablar del tema del fracking. Ah, ok. Y empecé a buscar materiales, porque yo ya había hecho otras presentaciones para ver dónde había actualización, etcétera, etcétera, y me encontraba con esto, ¿no? Vos recién decías, todo cambia, es complejo, usaste otras palabras, pero hay distintas mediciones y uno a veces como que no sabe dónde está parado. Y Exacto. lo hacías en relación al IPCC y Naciones Unidas. Sí, Y yo encontré una vieja presentación, me acuerdo que todavía estaba Monseñor Lozano en Pastoral Social, porque él estuvo presente en esa presentación, que no era de Pastoral Social, sino de Diócesis de Frontera, que llevan, desde el principio de Mercosur, llevan ya como 30 años reuniéndose en distintos lugares del Mercosur, Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, las diócesis de frontera. Y había puesto un cartel que decía, la ciencia siempre es provisoria y no hace consideraciones éticas. Y me quedó porque tiene que ver con lo que decís ahora. mm, Cualquier medición, cualquier cosa que leamos,
es provisorio. Claro. Y uno tiene que estar atento a esto de cuándo es, porque a veces hay gente que por ahí se pone a investigar y entra en internet y ve un título, pero a lo mejor ese título es de 4 años atrás y Sí, todo se cambió cambió. totalmente, sí, 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 totalmente, Y sí. por eso hay que ver las cosas en complejidad, que es lo difícil de esto. Nosotros, Tenemos, sí, nosotros, por ejemplo, hace unos programas hicimos una nota este, con una mujer que está en un grupo que genera certificaciones para, digamos, darle cierta categorización a los cultivos. Y salió todo un tema de los agroquímicos y los eh, pesticidas y demás. Y claro, mi tesis de posgrado fue sobre eso. mirá, yo hablaba y ella me decía, mira, Aníbal, lo que estás hablando está muy bien, pero ya no se utilizan más las cosas esas que vos me estás hablando. Me contaba otros desarrollos que se estaban haciendo para tratar de bajar el nivel de contaminación a lo mínimo posible, que se licúe con la lluvia. Me decía cosas que, claro, que si vos te lees Primavera Silenciosa de 1960 y pico, vos te quedás así con el arsénico, y resulta ser que, bueno, eso es un comentario de 1960 y pico, y la tecnología avanza tan Te rápido. aclaro, sigue siendo tan vigente hoy como en ese momento, porque es muy lindo lo que se dice con palabras, pero después hay que ir a la realidad. Y Bueno, la realidad es que estamos volviendo a viejos pesticidas que habían sido descartados por toxicidad, ujú, porque lamentablemente se sigue usando el glifosato en el mundo. ujú, Lo usamos para un montón de cosas, hemos contaminado el mundo y ojalá fuera solo el glifosato. claro. El problema es de verdad muy complejo. Y Es muy sí, complejo y lo que a mí me maravilló del movimiento de Laudato Si, cuando lo conocí, era la posibilidad de estar, digamos, en contacto eh, con un grupo multidisciplinario, universal, con miradas, porque inclusive también no es que solamente hay gente de la Iglesia Católica solamente trabajando allí, es, es universal. Me pareció muy bueno poder tener esa mirada, que es tan difícil de tener, porque uno siempre tiene la sí, mirada mucho del sector, pero a veces cuando está en este ida y vuelta con tantas profesiones, con tantas temáticas distintas, con tantas problemáticas distintas de cada parte del mundo, te da como una idea más grande de la situación que estamos pasando, ¿no? claro, y además con las problemáticas que tenemos hoy, es imprescindible esa mirada interdisciplinar o transdisciplinar, como dicen Claro. ahora, porque es inevitable que cada uno de nosotros tenga su propio sesgo. Claro, Es y sí, bueno, inevitable. sí, 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 y es lógico, y está bien, qué sé Y yo. exactamente, es natural. Sí, Por eso la ciencia siempre se abre, o debería, si no, no es ciencia, claro. abrirse al referato de los pares. Y no solo de los pares expertos que investigan lo mismo que yo, sino los que ven el panorama desde otra disciplina. Estoy también en el diálogo que no es fácil. Bueno, compartimos, bueno, en realidad yo comparto gracias a vos el grupo sobre transición energética y vos fíjate que miradas diferentes hay. Sí, Y a bueno. veces lo cierto es que no vemos cosas, necesitamos de los otros para que nos hagan ver Ujú. que a lo mejor no estoy equivocado en mi análisis, pero mi análisis siempre va a ser acotado. Sí, Hay está una bueno. frase que yo repito siempre, Sí. que es, todos somos ignorantes, solo que en cosas diferentes. Claro, está muy bien, está muy bien. Nosotros en el grupo bueno, lo contamos a la gente que nos esté viendo, que integramos un grupo muy interesante, porque es un grupo también de un montón de profesiones, de un montón de partes del mundo, con gente muy, muy preparada, y los debates que se generan allí son de un alto nivel, son muy buenos, y siempre uno parte del punto de vista que
lo que está en tela de juicio ahí son ideas, no hay, no hay, digamos, o puntos de vista, no hay ninguna presión de una empresa o que es toda gente que se dedica a tratar de ver la realidad de una forma o de otra cada uno, pero siempre con la mejor predisposición de cada uno. Y es así y todo, es increíble ver cómo, por ejemplo, uno puede tener miradas tan distintas sobre algún tema, ¿no? Sí, O sea, a hay veces muchas también, formas de abordarlo, los temas. y hay muchas formas de responder cuando También, uno opina distinto. sí. Y me sale lo que hablábamos recién, ¿no? Vos citaste un libro Ujú. del siglo pasado, Primavera Silenciosa. Yo nací en el siglo pasado, así que, Sí, también yo. y después de Primavera Silenciosa vino otro que para mí fue igual de importante, si no más, Ajá, porque es mucho más actual que Primavera Silenciosa, que se llama Nuestro Futuro Robado, nuestro futuro robado. donde digamos, Primavera Silenciosa se ocupó de ciertas cosas, Sí, en particular, por ejemplo, lo que pasaba con el cáncer y con algunos pesticidas, y sí, alertó. Pasaron muchos años y hay gente que no leyó Primavera Silenciosa. claro. Y después de eso vino Nuestro Futuro Robado, donde detectó, donde yo creo que fue ahí por primera vez donde leí la importancia de los disruptores endocrinos. O sea, muchos pesticidas son disruptores endocrinos, alteran nuestras hormonas. Y cuando veo las formas de contestar de algunas personas, la imposibilidad de debatir con el que piensa diferente, Sí, eh, a veces algunas respuestas en ese grupo donde en lugar de decir pienso distinto por esto y por esto, se ataca a la persona que lo dijo claro. y no a lo que dijo, ¿no? Porque eso lo vemos en todos los grupos. Sí, sí, sí. Me pregunto, es más, es un tema que me preocupa hace años y que sigo investigando. De hecho, en un seminario, ahora la semana que viene viajo a Salta para el 11º Congreso de Ciencia y Religión, y en uno de todos los meses hacíamos un Zoom sobre distintas temáticas, y en uno de ellos, hablando de la libertad humana, Sí. que el ser humano es libre, supuestamente, Ujú. y toma decisiones, ya sea de contestar o de agredir o de estudiar o de lo que fuere, libremente, me pregunto si seguimos siendo tan libres. Porque esos disruptores endocrinos están atacando lo que somos como personas. Ujú. Sistema endocrino es el sistema de Sí, sí, comunicaciones de sí. nuestro organismo. Sí, sí, sí. Media en cualquier cosa nuestra, entre ellos las emociones. Si yo tengo miedo, mi sistema endocrino genera adrenalina, por Ujú. ejemplo. Sí, sí, claro. Ahora, si yo tengo algo que me dan, sea un pesticida o sea un plastificante, que estoy consumiendo no porque quiero o porque elijo, sino porque lo como en mis frutas, en mis verduras, o porque estoy usando tal plástico, o porque uso plásticos en el En microondas. forma homeopática. Me gustó la frase, porque es justamente ese el efecto. Sí, Estamos claro. acostumbrados a la toxicidad y en los disruptores endocrinos no es eso lo que te afecta, aparte es por trillón te pueden afectar, en particular al feto en Sí, ciertas ventanas del desarrollo. sí, Y eso sí. altera lo que somos, está comprobado que bajan el coeficiente intelectual, Ujú. está comprobado que generan ADHD, siempre me pasa lo mismo, tengo que pensar la sigla en inglés y hacer la traducción, lo que normalmente se conoce como déficit de atención y Sí, síndrome de hiperactividad. sí, sí. Yo creo que hoy todos conocemos a algún chico que le pasa eso en el colegio. Exacto. Sí, sí, ¿Ah? Están creciendo aceleradamente esas cosas. ¿Es porque es nervioso el chico? No, es porque afectamos su desarrollo neurológico. claro. Entonces, si estamos bajando el coeficiente intelectual, si los chicos ya hoy nacen, no hay bebé en el mundo que no nazca contaminado.
claro. Entonces, todo eso nos está afectando. Entonces, parece que vamos como que todo es problema de la grieta, por ejemplo. Ujú. O que, y resulta que empezás a ver que esto está pasando en todo el mundo. Sí, 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 no, no, no es Hay algo una nuestro. grieta global, si lo querés decir. Sí, sí, Entonces, me parece que volviendo al tema, si no aprendemos a pensar interdisciplinariamente, sí, si no empezamos a revalorizar todos los conocimientos. Hablábamos de Laudato Si, hablamos de biodiversidad que hay que claro, proteger, sí, pero sí, también la sí. diversidad cultural. Sí, a mí lo que me impactó del movimiento, básicamente, de una de las, hay una, para aquellos que quieran ver, hay una película que se llama La Carta, que es muy interesante, es libre, está en YouTube, que es un poco, es como una, no digo teatralización, pero es un poco mostrar un diálogo universal de distintas personas con distintas problemáticas, distintas edades, Y representando un distintas poquito, religiones. claro, y distintas religiones, representando, me parece, un poquito de lo que habrá sido ese trabajo realmente profundo de que fue la génesis de la encíclica. Esa película tiene varios pasajes que son muy, muy lindos y muy interesantes, eh, y habla sobre que el Papa cuando asume, entiendo que, y lógicamente, ¿no? Conocía muy bien la problemática de las villas nuestras, qué sé yo, de las de Argentina, pero cuando se asoma al mundo y uno ve lo que pasa, te llega lo que pasa por todos lados, él acuña un término que me encantó, que es que la crisis es socioambiental, que es muy difícil de Sí. separar, no se puede separar lo social de lo ambiental. Tiene una Este, frase que se repite muchísimo que dice, no hay dos crisis separadas, claro. una social y otra ambiental, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Y ambas deben resolverse simultáneamente. Y sí, y acá van un montón de problemas de la mano, eh, que me parece que lo expresa de una forma maravillosa el canto a las criaturas de San Francisco de Asís, que, que aquellos que no lo escucharon, no lo leyeron nunca, les pido por favor que no pierdan un minuto en buscarlo y leerlo porque no tiene nada de desperdicio, es una maravilla. Este, donde se entiende un poco la pequeñez del ser humano ante todo, ¿no? Ante toda la creación. Y hay un tema que es muy, muy fino y muy difícil. O sea, Argentina, por ejemplo, tiene agua. ¿Esa agua es de la Argentina o es del A planeta? ver, Eh, eh, Hablo ¿de porque quién habla de, es? saca el tema, saca la palabra recursos naturales Para y llamar los bienes comunes. para llamar los bienes comunes. Que Sí, que no realmente, o es sea, un invento de Francisco, no, no, no. digamos, es doctrina social de la Iglesia. Pero Mm. me parece que está bueno como, digamos, condensarlo todo. Cuando vos hablas de una crisis socioambiental y después hablas de los recursos naturales que no son recursos naturales, sino que son bienes de la tierra que nosotros hacemos usufructo de ellos, este, o lo saqueamos, no es usufructo a veces, porque desde el 1952 que se empieza a hacer el Overshoot Day, año tras año, se adelanta cada vez más. Ahora hubo un par de años que un poquito que fue para atrás, pero estamos ahí Por todavía. la pandemia. Sí, hacen falta dos planetas para abastecer al planeta. En realidad ya harían falta tres. Te cuento uno que es un gráfico que vos que hiciste el curso, creo que lo mostré en el curso. Sí, Eh, Hace un par de años atrás, el Overshoot Day es el día en que sobrepasamos la cantidad de recursos que consumimos, digamos. renovables. Los que tienen que durarnos un año están durándonos cada vez menos, para decirlo de Claro. otra manera. Sí, sí, sí. Y el instituto que trabaja con eso, lo mismo que el instituto eh, que hacen la huella ecológica, hacen Sí. cálculos justamente
para poder de alguna manera asir esta enorme complejidad que es nuestra biosfera. Sí, Y hace, como te decía, hace un par de años atrás ya existían, ustedes saben que la encíclica nació en el 2015, no fue casual, o sea, claro, fue a propósito publicada para preceder, porque ese año venía, por un lado, la COP que consagró el Acuerdo de París y simultáneamente, simultáneamente no, pues es una COP y otra con pocos meses de diferencia, otra COP donde se definieron los objetivos de desarrollo sostenible. sí, Eh, 3 años después debe ser esto, estamos por 8, sí, porque hace 2 o 3 años se hizo un cálculo a ver cómo venían evolucionando los objetivos de desarrollo sí, sostenible, los países, y se hizo el análisis de comparar justamente la huella que generaba el consumo de los países, lo que hacen los países para abastecer, digamos, para dar los bienes y servicios que requiere la población, sí. cómo evolucionaba eso, por un lado, digamos, comparando el índice de desarrollo humano y la huella, Ujú, hacia, en función de los cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ya en ese momento se decía que si seguíamos a ese ritmo, ujú, necesitábamos 3 planetas Tierra para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. sí, Porque históricamente, quienes más se acercan al desarrollo humano también son sí, quienes tienen el overshoot day más corto, sí, sí, digamos. sí, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, O sí, sea, siguen los países desarrollados que ya agotaron sus propios recursos en muchos casos, sí, abasteciéndose de los recursos de los otros países, en particular el norte abasteciéndose de del sur. recursos del sur. Te hago una pregunta, vos que estás, digamos, en un nivel de roce, de charlas y demás, con respecto a tu formación, ¿cómo ves a nuestra clase dirigente en cuanto a estos temas? ¿Están realmente empapados en esto? ¿Lo escuchan? ¿Lo atienden? ¿No lo atienden? La ley Yolanda se hizo, ahí estamos. A ver, Tenemos un montón de leyes que no se cumplen. Tenemos el acuerdo de Escazú, y mira lo que pasó en Jujuy. ujú, ¿Cómo vemos a nuestra dirigencia? Te lo voy a sí, decir con una frase de Maristela Esbampa. No sé si la conoces, no, creo que filósofa y socióloga, se ocupó mucho, es de la Patagonia, creo ajá, que su padre era productor, creo que era productor frutihortícola, pero no estoy muy segura. Pero sí sé que ella viene investigando estos temas, el litio, por ejemplo, varios de los que se llaman extractivismos, sí, la megaminería o el sí, fracking, que es la megaminería del subsuelo. sí, Y decía le hicieron una entrevista en un periódico y decía que estaba muy preocupada por el analfabetismo ambiental de nuestra élite ujú, económica y política. sí, Y yo estoy preocupada por el analfabetismo ambiental de todas las élites, la del clero, la de la gente. sí, Creo que esa es mi respuesta. Lamentablemente no saben nada. Y como además se está generalizando un nepotismo donde en lugar de que los políticos pongan para que los asesores los asesoren a los mejores, sino que ponen a la familia, a las sí, entiendo. amantes, Sí, 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 entonces tampoco están bien asesorados, porque uno es indudable que no puede saber de todo. No le podemos pedir a ninguno que sepa todo. El que se crea que sabe todo es el peor de claro, todos. sí, obviamente que sí. ¿Está? Yo pienso que No están preocupados, pero porque no estamos nosotros preocupados, claro, porque no está el votante preocupado. Cuando ellos notan, si bien hemos hecho un enorme progreso, porque esa es la pálida, digamos, el vaso medio sí, vacío, pero lo cierto, yo que estoy hace tantos años en esto, me preguntan cómo seguís y no te agarra desesperanza, porque veo que hay una evolución. El planeta, la verdad, está cada vez peor. sí, Quien quiera tener un pantallazo, que vea, la semana pasada se hizo una publicación de algo que nació hace ya
más de 10 años, creo que 2009 fue la primera publicación en Nature, que es una revista Sí, científica, eh, y después en otra similar, y se siguió trabajando en ello, que vea la actualización que la hizo el Instituto Potsdam, pero que el que está dirigiendo esta investigación sobre ujú, los límites planetarios, en realidad estaba de donde nacieron la primera vez, que es el Instituto de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo, que también algo mostré en el curso. Y hay montones de científicos trabajando juntos que detectaron, que publicaron por primera vez en el 2009, después vinieron varias actualizaciones, lo que son los límites planetarios, donde el cambio climático es uno de ellos. El agua, de la que sí, estuvimos hablando, es otra. Y sí, hay otros que la conjunción de esos 9 límites que no deberíamos exceder para vivir en un planeta seguro, sí, eh, que están siempre conectados entre ellos, unos afectan claro, positiva o negativamente a los otros. Eso te da un pantallazo de cómo estamos en el mundo. Ya están todos más o menos medidos, porque estuvieron años sin lograrse ninguna medición que sirviera para todo el mundo, porque es una medición global. Y como te digo, está el cambio climático, el agua, el cambio de uso del suelo, donde la deforestación es quizás la principal causa, los océanos, la contaminación y lo que llaman entidades nobles, lo llaman ellos, nuevas entidades, o digamos que básicamente es la química de síntesis. Estábamos hablando de los pesticidas, pero otro sí, gran contaminante son los plásticos. claro, sí, 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 Ya están en los lugares más recónditos del cuerpo humano y del planeta. sí, sí, claro. Este, es un tema muy grande. Y, Por eso tenemos que meternos todos, porque nos y, necesitamos todos. y yo te voy a contar dos cositas que son las que pienso yo ante esto, y que trato de fomentarlo en mi familia. Nosotros tenemos en este momento la visita en casa de mi cuñado que vive en Barcelona. Y, Mm, y tenemos miradas muy distintas sobre algunos temas. Pero se han dado un nivel de conversaciones tan lindo, donde uno dice, mira, yo lo veo desde este punto, y él, yo lo veo desde este punto. Y no es que este punto es el verdadero, es yo lo veo desde este punto. Y uno se enriquece cuando puede escuchar al otro, requiere un acto de valentía, la permeabilidad, el dejarse, el dejarse, digamos, incorporar ese conocimiento que tiene el otro, que a veces es distinto al nuestro. Y me parece que es un poquito el gran desafío que nos queda por delante ahora, es que extender puentes entre gente de buena voluntad, digamos, cuando uno está haciendo este debate, como en el grupo que tenemos nosotros, que gente de buena voluntad, que tiene miradas distintas, pero bueno, necesitamos el apoyo y el trabajo de todos para superar estos problemas que son muy grandes. Y me parece que por eso vuelvo al movimiento de Laudato Si, y vuelvo a esta invitación de Francisco, que es multilateral, multiclerical, multisectorial, y con esa apertura de poder escuchar sin juzgar, ¿no? Qué bueno. sí, y es absolutamente necesario, por lo mismo que decía antes, porque yo, otra de las frases, la frase esa de Maristela Esbampa la pongo siempre al final de mis presentaciones, y hay otra que pongo, que a veces las pongo juntas, que es de Alvin Toffler, eh, que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben leer y escribir, sino los que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Ah, mira qué bueno. Y el tema está en que hemos sido, el tema está en que cada uno de nosotros ha sido formado, formateado, para usarlo Sí, en términos de de computación. computación, eh, para pensar de determinada manera. ¿Qué Claro, cosas tenemos que hacer? Que tengo que bajar los costos, tengo que lograr eficiencia, cada uno de nosotros tiene una formación sí. que incluye una deformación. Sí, claro, perfecto. Todos tenemos deformación Sí, profesional, sí, sí, todos, absolutamente. independientemente de cuál sea. Entonces, tener esta actitud, lo que vos contabas con tu cuñado, creo que era de Barcelona,
Ujú, Em, Requiere apertura y requiere esto, abrir la mente y el corazón, ujú. estar dispuesto a desaprender, Sí. que no es fácil. Nos enseñan a aprender y a veces ni eso, aprendemos solos, pero no Eh, nos enseñan a desaprender. es fundamental. Entonces, claro, es absolutamente necesario. Realmente Vos necesario. sabés que además creo, nosotros los dos pertenecemos a la Iglesia Católica y sabemos que todo el tiempo están como, yo lo digo, ya digo, después de los 70 estoy sin filtro, dicen los chicos, ¿no? Eh, es como que no hay que discutir, no hay que barrer los conflictos abajo de la alfombra, porque al final todos somos buenos, todos tenemos buenas intenciones. Y una de las cosas que aprendí el año pasado, em, eh, haciendo un curso de sinodalidad, que hizo el Boston College en español o traducido para gratuito, y con el tema de que el movimiento está haciendo un trabajo, así como trabajamos, por ejemplo, en la Asamblea Eclesial Latinoamericana, que fue como presinodal, Ujú. una experiencia para el sínodo, y ahora empieza el sínodo de la sinodalidad. Y ahí resalté algo que yo sentía, pero que no tenía la justificación académica, por decirlo de alguna Claro. manera, que es que los conflictos hay que hacerlos salir, porque los conflictos son los que muestran eso que no queremos ver por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, lo que tenemos que aprender es a debatir, a discutir en el sentido de confrontar ideas, no de pelear. Eh, Pensando un poquito lo que se viene y los beneficios de la proactividad sobre la reactividad, que es un poquito lo que estamos viviendo hasta ahora, ¿no? Que estamos como corriendo atrás de la zanahoria todo el tiempo, más que todo reaccionando, ¿no? ¿Qué mensaje nos puede dejar a nosotros y fundamentalmente a esa gama de 15 a 30 que tenemos años sobre este momento? Porque Uf, qué se puede difícil. pasar de la desesperanza a la negación totalmente de que existe el problema. Y el justo medio es el tema, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y el justo medio es, háganse cargo de este mundo que les va a tocar, Ujú. porque si lo dejan en las manos de los que nos llevaron a tener un mundo mejor que el que tuvimos nosotros. Esta es la primera vez que la generación que nos suceda probablemente no va a vivir mejor que lo que vivimos nosotros, Claro. y no va a haber muchas cosas que nosotros vimos, no va a disfrutar de muchas cosas, Ujú. pero si ustedes se hacen cargo y juntan sus ganas, su juventud, su facilidad para la innovación, para salirse afuera de la caja, Sí. y se juntan con personas Ujú. con experiencia de verdad. Sí, No, claro. siempre me viene una frase de una novela que leí hace muchos años que decía, no es lo mismo tener 20 años de experiencia que tener un año de experiencia repetido 20 veces. Así que hagan experiencias Claro, y por ahí lo mejor que les puedo decir es permítanse equivocarse, claro, porque según mi esposo, que es jubilado universitario, la única manera de aprender es equivocándose. claro. Así que eso, tengan experiencia, aprendan, pregunten 3 veces por qué, aprendan cada vez más Ujú. y aprendan no en la televisión, no en el No. marketing, aprendan de verdad. Ese es el mejor mensaje que les puedo decir. Bueno, Silvia, un gustazo enorme de haberte tenido como docente. Ahora tenerte como participante en este chat caliente que tenemos ahí medio activo. Estamos en varios chats juntos, estamos en un montón. Sí, bueno, pero yo prefiero eso y no la apatía. No, no, absolutamente, no, absolutamente. Y bueno, y gracias por sumarte a este espacio chiquito de un estudio de arquitectura en la Patagonia que trata de dejar algo, ¿no? Dejar algo para todos. No hay espacios chiquitos, hay Ujú. espacios. Hay espacios.
Bueno. y hay efecto mariposa. Entonces vos no sabés este espacio chiquito, como lo llamaste, en qué se puede convertir. Así Mira, que gracias a vos, Aníbal. con el tema que ya nos Mm, pasó, mira, una vez te cuento esto digamos, como colorario. Hay una persona que le tengo mucho respeto en Bariloche, que es una persona muy relacionada a la sustentabilidad, pero desde el turismo. mm. Y es un certificador de hoteles, es Fabián Piqué, un amigo. Pero no era amigo en ese momento cuando hizo este comentario. En la pandemia, que empezamos a hacer esto con Silvina, bastante todos los viernes hacíamos, él decía que para mí era algo hermoso esperar el viernes para ver qué tema se trataba en el programa de ustedes. Y vos decís, wow, qué bárbaro, ¿no? Que haya Wow. alguien que estaba así pendiente de a ver qué charlas le podía nutrir, abrir la cabeza, escuchar algún nuevo foco, punto de referencia. Y bueno, ya hemos transitado con estas, qué sé yo, unas 40 50 charlas. Este, así que se va haciendo camino. Bueno, felicitaciones por eso, Aníbal, Bueno, y gracias por haberme invitado. Sabes que muchísimas contás gracias. siempre conmigo. Lo sé, incondicional. Te mando un abrazo enorme. A vos y a Bueno. quienes te ven, a quienes nos ven en este No, ven. programa. Hasta luego. Chao, hasta la próxima.